Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Profe, buenas noches. Profe, ¿qué se puede mencionar de este empate? ¿Por dónde pensás que pasa en un segundo tiempo donde tu equipo salió a proponer un mejor juego? Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que en el primer tiempo de por ahí entramos muy pasivos. De igual manera no es que Libertad nos generó mucho, fue un partido por ahí con tendencia, tuvimos nosotros pues, nuestras transiciones donde nos supimos aprovechar, ¿verdad? Yo después en el segundo tiempo creo que corregimos la intensidad, cambiamos de formación, encontramos los espacios porque sabíamos que con el medio que tenía Libertad tenía buen pie pero poca marca. Y bueno, lastimosamente en un error nuestro donde prácticamente le regalamos el primer gol y sabemos que Libertad tiene jugadores de mucha jerarquía, ¿verdad? Tuvo apoyo y metió, ¿verdad? Después, bueno, seguimos intentando, creo que crecimos en el volumen de juego, encontramos los espacios, adelantamos un poco más la línea, llegamos al empate. Y bueno, y después el gol que nos Luna estaba mirando y Sergio primero toca la pelota. Y no sé dónde va a meter la pierna después, ¿verdad? Pero no es que le agarra primero el jugador, sino que toca la pelota. Y después me generó duda también lo de Rayer, ¿verdad? Que a mi criterio, la primera impresión, el contacto viene en la espalda y en el área. Pero bueno, son cosas que tenemos que mejorar, no podemos dar el primer tiempo o los primeros 30 minutos como entramos. Y el segundo tiempo regalar de esa forma el gol que regalamos nosotros. Profe, para la tribu de Córdoba, ya estamos en vivo, bueno, ¿qué es lo que más faltó a su modo de ver para conseguir el triunfo y qué le dijo el cuarto árbitro y también el árbitro cuando reclamó sobre la anulación del gol? Yo creo que nos faltó la tranquilidad, ¿verdad? Hoy por ahí se sintió el cansancio de algunos jugadores en ese primer tiempo. De igual manera generamos, tuvimos ocasiones, decidimos mal en ese último tramo. Y bueno, en el segundo tiempo mejoramos, oxigenamos un poco, metimos jugadores con menos carga también, adelantamos un poco más la línea. Y bueno, lastimosamente nos vamos con un empate que creo que si no hacíamos lo del primer gol de Libertad, teníamos grandes oportunidades de ganar el partido o de trabajar mejor también. Pero bueno, llegamos al empate, tuvimos 3 ocasiones. Estuvimos creo que más cerca nosotros en el segundo tiempo y lastimosamente no pudimos y nos anularon también el gol. Y lo del refre nada, la verdad que nada, en un lateral nos cobran a nosotros por adelantarnos 2-3 pasos y en el segundo tiempo también hay una situación donde la pelota sale al otro lado, le deja jugarlo. Son cosas que normalmente pasamos nosotros los equipos más chicos. Profesor, acá a su izquierda, Fernando para Fútbol de lo Grande de Radio Monumental. Quería consultarle sobre Fernando Romero. Viene en buena racha, 3 partidos consecutivos marcando. En la entrevista post partido decía, en esta segunda rueda se me viene abriendo el arco. Viene haciendo un trabajo especial con él, algo conversando de manera especial con él para que tenga esta buena racha con goles consecutivos, profesor. Yo creo que lo de Fernando era cuestión de tiempo, ¿verdad? La verdad que era un profesional que entrena siempre de la misma forma. A veces los delanteros tienen esa situación, pero yo creo que es el trabajo que él viene haciendo día a día. Sí, trabajamos definiciones, pero por el calendario muy apretado no es que hace algo diferenciado, sino que tratamos nosotros de trabajar en el tiempo que tenemos definiciones, por ahí hablamos con ellos la forma de entrar al área, ¿verdad? Dónde esperar, dónde ubicarse. Pero la verdad que yo creo que lo de él es mucho el trabajo que él tiene, ¿verdad? Un profesional clase A, como se dice, trabaja y bueno, el trabajo tarde o temprano premia, como siempre decimos. Buenas noches, profesor, estamos en directo para ABC Cardinal. Me imagino que con un sabor agridulce por este resultado, por cómo se dio el partido también. Y justamente hablando con el papá de Fernando Romero, nos dijo que no es lo mismo sumar un punto que sumar 3 para el Sportivo Trinidense principalmente. Claro, nosotros queríamos meter una victoria, seguir por la racha de la victoria, pero lastimosamente tenemos que madurar y corregir esos pequeños detalles que cometimos hoy, ¿verdad? Los primeros 30 minutos entramos muy pasivos, los retrocesos no eran igual, no era el mismo trinidense que enfrentó a Olimpia o el que enfrentó a Rubio Ñu, ¿verdad? Con la intensidad que veníamos acostumbrados ya. Entonces trabajar eso, la mentalidad. Sabemos que a Libertad, a los equipos grandes, no podés darle esa oportunidad que le dimos nosotros en la jugada de gol de ellos porque no te perdonan, ¿verdad? Que es lo que pasó.
Bueno, después de rescatar el empuje, el juego que tuvimos, pudimos reponernos, empatar y creo que terminamos con esa sensación de que nos merecíamos un poquito más que el empate, ¿verdad? Profesor, acá Roberto John para hacer consultarte. ¿Por ahí crees que tardaste un poco en hacer los cambios? Considerando también que los cambios de Libertad por ahí no funcionaron y que tu equipo por ahí salió mucho más para adelante que el rendimiento de Libertad, que fue un poquito más para atrás ya en esos minutos finales del segundo tiempo. ¿Los cambios de quién? Los últimos 3 cambios principalmente. Bueno, lo de Néstor viene de una recuperación, ¿verdad? Sumarle lo que le pasó en su momento familiar, ¿verdad? Lo de su papá. Tenemos que llevarle de a poco, volver a que tenga más entrenamiento. No es que tuvo los entrenamientos también como para estar más minutos en cancha, ¿verdad? Tratamos de cuidar eso. Y bueno, yo creo que en principio ya pensamos ese cambio, pero después el equipo estaba bien, ¿verdad? Estaba creo que jugando bien, teniendo esas posibilidades, esas oportunidades. Entonces aguantamos un poquito más para soltarle los últimos tiempos, los últimos 10-15 minutos a Chiquito, a Néstor y a Zarza, tratando de buscar ese aire nuevo y bueno, los resultados de por ahí te dicen que cambiaste tarde o no, pero más viene por la situación donde viene también Néstor, ¿verdad? Que viene de una lesión y se está recuperando también, lo de Chiquito que queríamos hacer los tres para que entren con más aire, veíamos un campo que por ahí estábamos con un buen volumen de juego, entonces puede ser, pero nosotros realmente vimos que el equipo en ese segundo tiempo y en ese tramo creo que estábamos bien parados y estábamos teniendo ocasiones. Profe, ¿cómo le va? Estamos en vivo para la Roca Pop, Grupo Ñanutí. Da la sensación como que se va con esa espina de esos primeros minutos donde su equipo entró dormido. Y especialmente lo decía usted, regalar esos minutos contra equipos como Libertad que no te perdonan, se paga caro por un partido en el contexto donde creo que el Sportivo Trinidense pudo llevarse los 3 puntos por el nivel futbolístico que está mostrando su equipo. Y también quiero consultarle el balance general que hace estos últimos 6 partidos, donde Trinidense viene sumando puntos reiterativamente y obviamente lo está posicionando en una buena posición en la tabla de colocaciones, profe. Bueno, yo creo que nadie va a estar a gusto con los primeros 20-30 minutos que tuvimos. Veníamos de demostrar otra intensidad, ¿verdad? Otra forma de entrar a encarar los partidos. Yo creo que también los jugadores no estuvieron contentos, por eso también después del entretiempo corregimos, hablamos de que la intensidad no se puede negociar, ¿verdad? Que necesitamos darle esa intensidad, no dejarle jugar a Martínez, a Pachi, a mí, ¿verdad? Que son jugadores de buen pie pero poca marca. Pero si vos le dejás jugar y no le presionás, van a tener la tendencia que tuvieron en el primer tiempo, de por ahí sin mucha profundidad, ¿verdad? Pero bueno, nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, creo que no tuvimos esos primeros 30 minutos de igual manera, tuvimos algunas que otras ocasiones, transiciones donde acertamos también, pero nos faltó un poquito más de calma a la hora de elaborar en el primer tiempo por sobre todas las cosas. Y bueno, lo otro era... El balance de los últimos 6 partidos. No, y contento, ¿verdad? Contento porque venimos sumando, como decís, mejoramos lo que el arranque que tuvimos en la primera rueda hasta la apertura, pero sí con esa sensación de que tenemos que mejorar lo de hoy, ¿verdad? Nosotros, como habíamos hablado, el 100 no nos alcanza, tenemos que dar más del 100 cada partido y es trabajar en eso. Confío en el grupo, como le dije, ¿verdad? Que nuestro primer rival somos nosotros mismos, tenemos que confiar en nosotros, pero tenemos que demostrar en la cancha que como veníamos demostrando, pero sostener eso que es lo más difícil, ¿verdad? Y bueno, vamos a trabajar sobre eso para poder volver a esa intensidad del minuto 1, ¿verdad? No esperar, porque cuando vos esperás y dejás jugar a equipo grande o a cualquier equipo, jugás más a la suerte o golpe por golpe, como se dice, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de corregir, que en partidos anteriores por ahí no le dábamos esa oportunidad, estábamos encima de la marca. Y bueno, recuperarlo a los muchachos y armarlo de mejor manera para el partido siguiente, que es San Lorenzo, que viene de ganar también y que sabemos que la necesidad también te hace sacar ese plus, ¿verdad? Ver a San Lorenzo ganar el primer partido, la forma que estaban los jugadores le va a dar también ese empujón, esa confianza, y nosotros tenemos que continuar también sumando, ¿verdad? Yo creo que va a ser un lindo partido. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? Nicolás Auxilia para Vibra Positiva. ¿Dónde cree que fue la clave del resultado y qué le faltó a Trinidense para llevar los 3 puntos hoy esta noche? Bueno, yo creo que interpretar mejor, ¿verdad? Especialmente ese segundo tiempo. El primer tiempo yo creo que
No hubieron muchas ocasiones, Libertad tuvo, nosotros también tuvimos, pero no fue el Trinitense que estamos acostumbrados a ver o lo que teníamos lo que trabajamos para arrancar el partido. Y el segundo tiempo yo creo que entregamos el gol en la salida, ¿verdad? Sin demeritar la precisión, la jerarquía que tiene Libertad, que no te perdona, ¿verdad? Y después yo creo que manejamos el partido, tuvimos ocasiones, estuvimos más altos, hicimos el gol, estuvimos ahí encima de Libertad, pero bueno, eso no basta. Lastimosamente nos vamos con el empate, creo que podíamos haber ganado el partido si trabajábamos mejor y no entregábamos el gol tan rápido al comenzar el segundo tiempo. Damos por finalizada la conferencia. Muchas